Hoy tenemos el lujo de contar como invitado con uno de los economistas más lúcidos del país, el doctor Alfredo Félix Blanco. Suma a su profundo conocimiento, lo conocemos, la serena distancia en el análisis. Muy buenas noches, profesor, y muchísimas gracias por tu generosa participación en Córdoba Empresa, Radio Rivadavia, Córdoba. No, al contrario, gracias por la convocatoria para participar del programa. Alfredo, estoy indignado. Comienzo confesándote este estado de ánimo. Mi impresión, pero voy por la tuya, desde luego, es que desde el viernes, desde la semana pasada, se puso en marcha un golpe, una conjunción entre, llamémoslo así, el sistema de comunicación y la maraña de intereses que defiende, por un lado, y los mercados, categoría que aborrezco. No quiero ni oír hablar de los mercados. Con esta gente despreciable, y me hago cargo de lo que digo, de Max Capital y todo lo que representa. Objetivo, y muy claro, voltearle a Fernández la reelección. Misión desde el lunes, llevar el dólar a un nivel de desestabilización. Un jueguito extremadamente peligroso. ¿Cómo lo ves? Yo en realidad no soy muy amigo de las hipótesis que hablan de que los fenómenos se producen por conspiraciones, aunque de hecho estas existen a veces. En este caso en particular creo que en realidad la fragilidad de la economía argentina y la pérdida del poder político del gobierno y las contradicciones internas de la alianza que nos gobierna, en el cual a veces las críticas de lo que suele llamar el fuego amigo son más severas que de la oposición, me parece que eso hace, digamos, los rumores produzcan efectos reales. Y me parece que lo que ocurrió fue que, por supuesto, el ministro Massa no debe haber pensado cuando asumió de que iba a enfrentar además este problema tan grave de la sequía, y esto lo torna muy frágil. Es muy frágil por varios motivos. Hay situaciones, la macroeconomía argentina es muy vulnerable en su sector externo y tengo la impresión que las medidas que fueron adoptando, en realidad, como era de prever, daban resultado por un tiempo. Digamos, se hace el Soja 1 y mejoran las reservas, termina el Soja 1 y el Banco Central sigue perdiendo reservas, el Soja 2 y bueno, lo que ahora está en marcha, que aparentemente da un poco menos de resultado, porque eso, bueno, puede lograr anticipar liquidación y lo que no puede lograr es que haya más soja. Bueno, y me parece que entonces como lo tomen esa situación y se hace más evidente además los problemas internos, uno tiene la impresión que el presidente renuncia a su posibilidad, digamos, de presentarse para la reelección, renuncia a esa posibilidad, porque su correlación de fuerzas internas tampoco le da para eso. Entonces, creo que hay muchísimas cosas dentro de la cual puede sí inscribirse que la gente que opera en el mercado cambiario en particular, y en los mercados, digamos, financieros, aprovecha para hacer su negocio. Ahora, salvo error u omisión, esto se ha hecho para facilitar la candidatura de Massa por el PJ, o lo que queda de él, o me equivoco. O sea, parecería que a la sinarquía internacional, como se la llamaba hace muchos años, frente a la Argentina deudor eterno y cada vez mayor, la tranquiliza más el PJ gobernando, Massa en particular, con la camiseta del PJ como si se tratara de Superman, que cualquier candidato del PRO, y bueno, y ni hablar del delirante de Milei. Sí, bueno, pero lo que sucede es que esto yo no sé si finalmente no le va a recortar la posibilidad de esa candidatura más, porque los efectos que tiene sobre la economía real esta situación cambiaria son muy severos y tengo la impresión yo que le va a complicar más la situación. Digamos, ¿qué me imagino yo? Massa asumió y toma un barco que lo tiene que llevar a puerto. El barco tiene las velas desflecadas y lo más grave no es eso, sino que él descubre que no es tan fácil dirigir la nave hacia un puerto determinado si la tripulación, es decir, la propia tropa,
opina distinto. Entonces él dice, vamos a ir pongamos proa al norte, y alguien dice, no, al norte no, nosotros tenemos que ir al este. Estoy dando los puntos cardinales con alguna simbología, pero además es muy grave porque entonces no tiene el rumbo claro, y como dicen los marinos, no hay viento en popa, no hay viento de cola si no se conoce el puerto de destino. Uh-huh. Entonces ahora este nuevo cimbronazo que termina, creo yo, de definir de que, bueno, que el capitán es Massa y no es el otro miembro, que sería Fernández, digamos. Y mientras tanto en el puente también está Cristina, que va a hablar el jueves, y veremos qué dice respecto de la relación con el fondo, ¿no? O sea, creo que si efectivamente fue hecho para facilitarle la candidatura a Massa, bueno, ha sido una jugada arriesgada que le puede salir mal, ¿eh? Y veamos ahora hacia adelante si hay algo claro para ver. El Fondo Monetario ya adelantó que está dispuesto a hacer todas las contorsiones necesarias para que la Argentina no entre en default. Claro, con el rabillo del ojo miran lo que ya les debemos y tiemblan. Pero, ¿qué más pueden hacer? ¿Cómo llegamos a las PASO? Yo coincido con que el fondo no le va a soltar la mano al ministro y a Argentina, en primer lugar por esta cuestión de que somos los principales deudores, ¿no es cierto? Todos sabemos que cuando tenemos un deudor que no nos debe mucho, lo podemos llamar 10 veces para que nos pague y demás. Ahora, si nos debe muchísimo, ya nos preocupamos por la salud del deudor, ¿no es cierto? Y esa es un poco la relación que tiene Argentina con el fondo. Sí, claro. Pero hay un segundo elemento que yo creo que, digamos, habría que chequearlo y precisarlo un poco más, que es el hecho que en el marco de esta tensión que hay entre los Estados Unidos y China emergente y Rusia, Argentina está comportándose desde el punto de vista de la relación internacional de una manera que los Estados Unidos debe ver bien, habida cuenta que quien habitualmente ha sido su aliado en Sudamérica, que es Brasil, da la impresión que se está comportando de manera poco prudente en esa conflictividad, ¿no es cierto? El presidente Lula con Rusia, en fin. Entonces, ese es otro elemento que me parece que lo va a llevar a que los Estados Unidos, que tienen poder de veto en el board del Fondo Monetario, ayude, ¿no? Bueno, pero eso nos va a sacar, espero yo, un poco de prudencia del gobierno y más un poco de eficacia en las intervenciones cuando hagan falta, nos va a llevar a la posibilidad de que la nave, aunque sea desflecada, llegue. Ahora, el tema es que el próximo gobierno, sea del signo político que sea, tiene que tener claro que la profundidad de la crisis que tiene la Argentina va a exigir, primero, un volumen político para adoptar medidas grandes, además de acertar en las medidas, tener suficiente respaldo político para hacerlo, y si es necesario, para eso deberá ser capaz de hablar con quienes sean sus adversarios más severos y generar, digamos, un acuerdo político lo suficientemente sólido para adoptar las medidas que van a ser necesarias y que pasan por un programa que tenga mucha compatibilidad entre lo fiscal, lo monetario y lo cambiario, que tome en cuenta que los programas de estabilización tienen efectos muchas veces muy negativos sobre la distribución del ingreso y hay que tenerlo presente sobre cómo se administra ese proceso, y que seguramente el contexto internacional no es aquel tan favorable cuando los precios, inclusive cuando comenzó la invasión rusa a Ucrania, que impactó positivamente sobre el precio de los commodities. Entonces tenemos por delante, primero, hasta que la nave llegue a este primer puerto, deberíamos todos desear que lo haga con el menor daño posible, es decir, que llegue un poco escorada, pero que llegue. Y el próximo gobierno va a tener que tener vocación de ser estadista. Bueno, muchísimas gracias, profesor, por esta clase magistral de economía política. Es siempre un placer escucharte, Alfredo. Siempre una oportunidad de aprender. No, por favor, Pedro, para mí es un gusto.